tarde, vamos a esperar que se conectar. Ya, vamos a darle unos minutos, voy a mandar aquí en el grupo que se conecten. Muy bien, Dulce. Ya, vamos a empezar. Voy a pasar la asistencia. Recuerden que ya esta es la última semana. La próxima semana ya solamente son exámenes. Así que no se me descuiden. Ya. A ver. Vamos a personal, tema 8. Ya. Hoy día vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial. Habíamos hablado de la Primera Guerra Mundial y su importancia. Yo les dije, tengan en cuenta este nombre porque esta persona va a aparecer también en la Segunda Guerra Mundial. Entonces vamos a ver hoy. ¿Y quién era esa persona? Pues Hitler. Hitler va a ser quien va a iniciar la Segunda Guerra Mundial. Él fue un soldado. Pero vamos a escribir la biografía de Hitler, ya primero para que sepan quién es Hitler, porque lo vamos a mencionar acá en la Segunda Guerra Mundial. Entonces voy a poner por aquí, comparto la pantalla. Si no, yo les voy a hablar de Hitler y no van a entender quién es. Entonces yo lo voy a poner por acá. Dime un minuto. Primero vamos a hablar un poquito de Hitler para que entiendan qué es la Segunda Guerra Mundial, ¿ya?
A ver. Ya. Un buen regalo se disfruta con todo. Por eso, esta Navidad, tu celu nuevo viene con el Ya esta complemento semana perfecto empezamos diciembre, gratis. pues, también, Renueva porque con el sí. Celebratón Movistar y vive esta Navidad con todo. Movistar. ¿Cómo Adolf Hitler, un tirano que orquestó uno de los genocidios más grandes de la historia humana, llegó al poder en un país democrático? La historia empieza al final de la Primera Guerra Mundial. Con el avance exitoso aliado en 1918, Alemania se dio cuenta de que la guerra no se podía ganar y firmó un armisticio poniendo fin a los combates. Conforme su propio gobierno imperial se derrumbaba, los disturbios y las huelgas obreras se extendían por todo el país. Ante el temor de una revolución comunista, los principales partidos se unieron para reprimir los levantamientos, estableciendo la República de Weimar. Una de las primeras tareas del nuevo gobierno fue la aplicación del Tratado de Paz impuesto por los aliados. Además de perder más de 1/10 de su territorio y desmantelar su ejército, Alemania aceptó la responsabilidad plena por la guerra y pagó las reparaciones, debilitando así su ya alicaída economía. Esto fue visto como una humillación por muchos nacionalistas y veteranos. Creían erróneamente que la guerra se podría haber ganado si políticos y manifestantes no hubiesen traicionado al ejército. Para Hitler, estos puntos de vista se volvieron una obsesión, y su fanatismo y delirios paranoides lo llevaron a culpar a los judíos. Sus palabras encontraron eco en una sociedad con muchas personas antisemitas. En ese momento, cientos de miles de judíos se habían integrado a la sociedad alemana, pero muchos alemanes siguieron percibiéndolos como extraños. Tras la Primera Guerra Mundial, el éxito judío generó acusaciones infundadas de subversión y proliferación de la guerra. Es necesario insistir en que estas teorías conspirativas surgen por miedo, enojo e intolerancia, no por un hecho. No obstante, Hitler tuvo éxito con ellas. Cuando se sumó a un pequeño partido político nacionalista, su discurso público manipulador lo catapultó al liderazgo y atrajo a una multitud cada vez más grande. Combinando antisemitismo con resentimiento populista, los nazis denunciaron tanto al comunismo como al capitalismo como conspiraciones judías globales para destruir a Alemania. En un principio, el partido nazi no era popular. Tras un intento fallido por derrocar al gobierno, el partido fue prohibido y Hitler encarcelado por traición. Pero tras su liberación, cerca de un año más tarde, de inmediato empezó a reconstruir el movimiento, y luego, en 1929, ocurre la Gran Depresión. Esto llevó a los bancos estadounidenses a retirar sus préstamos de Alemania, y la ya aquejada economía alemana colapsó de la noche a la mañana. Hitler aprovechó la ira de la gente ofreciéndoles chivos expiatorios convenientes y la promesa de recuperar la antigua grandeza de Alemania. Los principales partidos eran incapaces de manejar la crisis y la oposición de izquierda estaba muy fragmentada por disputas internas. Algunas personas frustradas apoyaron a los nazis, aumentando sus votos parlamentarios de menos de 3% a más del 18% en 2 años. En 1932, Hitler se postuló para presidente, perdiendo la elección con el héroe de guerra condecorado General von Hindenburg. Con el 36% de los votos, Hitler demostró el alcance de su apoyo. Al año siguiente, los asesores y líderes de negocios convencieron a Hindenburg de nombrar a Hitler como canciller, esperando canalizar su popularidad para sus propios objetivos. Aunque el canciller era solo el jefe administrativo del Parlamento, Hitler expandió constantemente el poder de su mandato, mientras sus partidarios formaron grupos paramilitares y combatieron manifestantes en las calles. Hitler generó temor por un levantamiento comunista y argumentó que solo él podría restaurar la ley y el orden. Luego, en 1933, un joven trabajador fue culpado de incendiar la sede del Parlamento. Hitler aprovechó el evento para convencer al gobierno de que le concedieran poderes de emergencia.
En cuestión de meses se abolió la libertad de prensa, otros partidos fueron disueltos y se aprobaron leyes antijudías. Se detuvo y ejecutó a muchos de los primeros partidarios radicales de Hitler junto con sus rivales potenciales, y cuando el presidente Hindenburg murió en agosto de 1934, estaba claro que no habría nuevas elecciones. De manera preocupante, las primeras medidas de Hitler no requirieron represión masiva. Sus discursos explotaban el miedo y la ira de la gente para impulsar su apoyo y el del partido nazi. Mientras, hombres de negocios e intelectuales que querían ubicarse en el lugar correcto de la opinión pública respaldaron a Hitler. Se aseguraron recíprocamente de que su retórica más extrema fuese parte del espectáculo. Décadas más tarde, el ascenso de Hitler sigue siendo una advertencia de la fragilidad de las instituciones democráticas ante una multitud enardecida y un líder ávido de alimentar su ira y explotar sus miedos. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó dividida por una de las más terribles divisiones, el Muro de Berlín. Explora en este video las razones de esta construcción y de su desaparición varias décadas después. Muy bien. Entonces Hitler, como hemos visto, Hitler es quien va a iniciar la Segunda Guerra Mundial. Ahora sí. Listo. Entonces vamos a anotar ahora la biografía de Hitler. Él fue quien inició, como dice en el video, el genocidio más grande de la historia. ¿Y cuál fue el genocidio más grande de la historia? ¿A qué se refiere genocidio? ¿Qué significa esa palabra genocidio? Significa muerte a una gran cantidad de personas. Puede ser una cultura, una religión. Pero todos aquellos que profesaban esa religión o esa cultura iban a morir. Y eso es lo que hizo Hitler. A todos aquellos que eran judíos, los mataba. Hay una obra muy interesante que se llama El diario de Ana Frank. Ana Frank es una niña que vivió en ese tiempo de Hitler, ¿no? Y sus ideas de los alemanes. Entonces, ¿qué hacían? Mandaban a matar a todos aquellos que eran judíos. Ellos tenían marcas especiales que los diferenciaban de los demás, tenían además que comprar en horas específicas, no podían comer todo lo que comían los demás, andaban con una imagen aquí, no una señal, una cruz, una estrella, perdón, y al final ellos empiezan a huir, ¿no? Empiezan a huir, porque al inicio fue así, con ciertos parámetros, van a usar una imagen, van a hacer, no podían tomar buses, tenían que andar en bicicleta, etcétera. Al principio era así, pero luego ya se fue agravando cada vez más, hasta que ya no querían ver a ningún judío. Y los empezaron a llevar a campos de concentración donde los mataban, los torturaban, tanto que habían las duchas ácidas, eh, sí, las duchas de vapor o ácidas, llamaban así. Entonces metían a estas personas y echaban un químico y prendían fuego a todo, no morían. Hay varias películas de esto, no solamente del diario de Ana Frank, que es una obra literaria, con un diario, ¿no? Como cuando ustedes escriben lo que le pasa el día a día, igualito ella también escribía lo que le pasaba. En este caso, hay una película también, El niño de pijama rayas, pueden verla. Hay otra que es de un militar, un soldado también, que tenía un hijito que fue y se hizo amigo de otro niño y se metió supuestamente a buscar al papá y murió. Hay otro que es tipo En busca de la felicidad, me parece que por ahí va el nombre también, que habla del genocidio de esa época. Y así hay varias películas, ¿no? La lista de El soldado Churchill, algo así, que también es otra película. Y puedes entender un poquito lo que pasaba en la época, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, que fue lo más devastador de la guerra en realidad. Adolfo Hitler, copien esa parte de su biografía, nació el 20 de abril de 1889 en Brennau, Austria. Lo curioso de él, que su familia, él tenía rasgos judíos, él no era 100% alemán. Él decía que los alemanes tenían que ser altos, blancos, ojos claros, eh, rubios, pero ustedes van a ver una imagen de Hitler. Hitler era todo lo contrario, era bajito, cabello negro, bueno, oscuro, ojos no tenía claros, y no cumplía con el ideal que él planteaba de los alemanes.
Sin embargo, él exigía eso y decía que los judíos habían malogrado esa raza, que los judíos estaban malogrando la raza, por eso tenían que exterminarlos. No era una raza pura y estaban malogrando los genes, ¿no? De estos alemanes. Así que empezaron a matarlos. Ahora, anoten eso, ¿no? La familia de Hitler, sus padres, uno de ellos era de descendencia judía, imagínense. Entonces, él fue un escolar de bajo rendimiento y a los 17 años postuló a la Academia de Bellas Artes de Viena, pero no aprobó el examen de ingreso, entonces trabajó de barredor y albañil. Odió a los judíos porque estos gozaban de dinero, ¿no? Los judíos siempre gozaban de dinero, una buena posición económica, y él los odiaba. Era un hombre de muy poca sensibilidad, también por lo mismo que él había pasado, por lo mismo que él había vivido. Bien, a ver. Anoten eso. Ya está. Muy bien, a ver. Ahora sí.
¿Ya terminaron esa parte? ¿O todavía les falta? Dulce, que nadie, avísenme. A ver, Dulce y Efrey, pongan manito arriba si terminaron esa parte. Muy bien, ya terminó. Ahí está Jeffrey. A ver, Dulce, ¿me avisas?
Ya, muy bien, creo que ya está. Entonces, luego de esa parte de hablar de Hitler, vamos a ver por aquí entonces. Ujú. Ahí está. La Segunda Guerra Mundial fue el más grande enfrentamiento político-militar entre las potencias imperialistas. A mí me recordó que en la Primera Guerra Mundial pues dejaron mal a Alemania, Alemania estaba muy triste, estaba molesta porque encima tenía que pagar una indemnización a cada país que había participado de la guerra, pero simplemente se le había ajustado a Hawaii. Entonces Alemania estaba molesta. Así que Alemania también le prohibieron que armara un ejército. Entonces, de hecho, que no debe repetirse en la historia, dice, con el objetivo de realizar un nuevo reparto del mundo, se va a dar la Segunda Guerra, porque Alemania había perdido pues todas sus tierras, igual que Rusia también. El totalitarismo, el fascismo, Italia con Benito Mussolini a la cabeza, nacionalsocialismo, nazismo, Alemania con Adolfo Hitler a la cabeza. Entonces, estos van a ser los principales incentivadores de una Segunda Guerra Mundial. Empieza pues a Hitler, había trabajado para el Estado y se da cuenta que hay una forma de manipular. Un día él está caminando, dice, por unas calles de Alemania, y en eso ve a un grupo de un partido político y estaban pues todos hablando sobre los temas, la importancia de este partido y cómo podrían cambiar Alemania. Y a Hitler le interesó bastante, entonces se quedó a escuchar. Poco a poco se unió al partido, empezó a ascender muy rápido y hasta que tomó el puesto de director del partido. Cuando Hitler toma el puesto del director del partido, Hitler dice, bueno, acá tenemos que hacer un cambio, vamos con todo, tenemos que hacer esto, lo otro, ya. Se levantaba, hacían marchas hasta que lo apresan a Hitler. Hitler en la cárcel escribe una obra literaria que se llama Mi lucha. En esta obra, él cuenta todas las ideas que tenía para poder reconstruir Alemania. Pero ¿qué va a pasar? Nadie le va a tomar en cuenta esa obra. Y cuando sale Hitler de la cárcel, empieza a trabajar para el Estado. Cuando empieza a trabajar para el Estado, él estaba en el área de comunicaciones. Y en esta área de comunicaciones él manipulaba. De hecho, se dice que Hitler, no, ustedes habrán visto cuando decía, pues se acercaba a Hitler, él inventó una señal, ¿no? Que era un logo que ellos tenían acá rojo, y esa era la imagen de los alemanes. Entonces, de los nazis, ahí está, de los nazis. Hitler les decía, ¿no? Cada vez que venía Hitler, Hitler, ja, todos alzaban la mano así. Hitler, ja. Y cada vez que veían a Hitler o se escuchaban la palabra de Hitler, Hitler, ja. Cada vez que mencionaban esa palabra en cualquier reunión, Hitler, ja, es lo único que decían. Entonces imagínense ese nivel de obediencia de toda esa multitud para con Hitler. Esto va a hacer también que la mayoría escuchara a Hitler y pensara que lo que él decía estaba bien, ¿no? Era aceptable, que más bien iba a ayudarlos a ellos a cambiar al mundo. El liberalismo, por otro lado, países democráticos en su política interna, pero imperialistas en su relación con otros pueblos, como el presidencialismo. Acá va a estar Estados Unidos, Francia y la monarquía constitucional o monarquía parlamentaria, que va a estar Reino Unido por Gran Bretaña. El socialismo marxista-leninista, donde va a estar la Unión Soviética. Y estas van a ser algunos de los motivos por el que empieza la Segunda Guerra Mundial. Ahora, causa principal de la Segunda Guerra Mundial. Vamos ahí. Página 74. A ver, copien, por favor.
La guerra de la... A ver, copien eso.
Ya está, ¿terminaron? A ver, Areni, página 74. Ya está, a ver, vamos terminando eso.
Ya, muy bien. Ok, entonces, ahora sí, terminando esa parte, pueden salir y nos vemos el miércoles, pero no se olviden de sus materiales para avanzar el tema de nuestro muñequito de Navidad, ¿ok? Ok, pueden salir. Voy a dejar de compartir esto. Chao. Chao. Ay, que todos hablan ahí, sí, ¿no? Ya, chao, chao. Nos vemos el miércoles. No se olviden sus materiales.